Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Doceavo Paso. Mi nombre es Ricardo Villalobos y soy amigo de Billy Bob. El día de hoy tengo un invitado de lujo, un invitado de maravilla, una persona que aprecio mucho por su grandeza, por honrar a Cristo y por ser congruente en cada uno de sus asuntos con él. Pastor Juan Campos, ¿cómo está el día de hoy, ¿Qué Pastor? tal, Luis? Es un placer estar aquí contigo. La verdad que es un deleite. Eres un amigo de alto calibre y de alto valor, No, así muchas de gracias. que nos honra que nos tomes en cuenta para esta plataforma que provoca movimientos de transformación. Muy bien. Sí, claro, pues más que nada ese es el propósito de este espacio. Pues doceavo paso deriva de transmitir un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Pues el transmitir un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, no solo a las adicciones, a alguien que esté en el hoyo y que quiera salir de las adicciones, sino también un mensaje de fe, de esperanza de que alguien que tal vez intentó con alguna corriente, alguna religión buscar a Dios y no lo ha encontrado, pues que en este espacio tal vez lo pueda encontrar y por eso pues qué mejor que usted para que nos venga a hablar un poco de su experiencia. Gracias, Luis. Quiero empezar con una parte de la escritura. Yo le llamo la ecuación celestial y es el apóstol Pablo hablando. Esto sale de la pluma del apóstol Pablo, pero esa pluma inspirada por el Espíritu Santo. Y esta ecuación dice ser transformados por medio de la renovación de vuestros pensamientos. Entonces, Pablo nos dice que en la ecuación el resultado es la transformación, pero el proceso es la renovación de nuestros pensamientos. Entonces, no hay transformación si no hay renovación de pensamientos. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se renuevan los pensamientos? ¿No? ¿Por qué? Porque siempre hablamos del problema, pero muchas veces no sabemos cómo explicar la solución al problema, o hablamos de la enfermedad y no tenemos el antídoto para la enfermedad. Pero Pablo es tan magistral en sus escritos, su pluma tan inspirada por Dios, siempre hay una puerta para salir, pero sí hay que pagar el precio del proceso. Nadie puede brincarse el proceso, no hay atajos. Para cambiar una forma de vida no hay atajos, forzosamente tenemos que vivir el proceso. Y pues bueno, Pablo nos dice que la transformación viene por medio de la renovación de nuestros pensamientos. De hecho, por ahí en la escritura también hay un hombre llamado Juan el Bautista que él pregona a los cuatro vientos y dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra que él usa ahí como arrepentidos viene de la expresión metanoia, que significa cambio de pensamiento. Claro. Entonces creo y estoy seguro y estoy convencido que todo cambio en un ser humano, voy a usar la expresión malo o por más bueno que sea, todo cambio viene por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Si cambian nuestros pensamientos, cambia todo a nuestro alrededor, cambia la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? La lectura que yo tengo acerca de lo que estoy viviendo a mi alrededor. Por ejemplo, puede haber un grupo de 10 personas y las 10 personas están viviendo en un tiempo de crisis, en un tiempo de hambruna o en un tiempo de drogadicción, pero puede haber alguien que tiene una cosmovisión diferente, entonces tiene una lectura diferente, y esos 9 están hablando de cosas caóticas, de cosas trágicas, pero este que tiene una lectura diferente habla cosas diferentes, y esos 9 siempre van a decir como que ya se volvió loco porque somos 9 y entre 9 ganamos las estadísticas, y como él está viendo algo que nosotros 9 no podemos ver, y eso Claro. se llama renovación de pensamiento. Cuando tú renuevas tu pensamiento, entonces empiezas a tener una lectura diferente de lo que está pasando a tu alrededor. Y yo una vez, quiero mencionarlo, si me lo permites, allí en la congregación con Rudy Benavides. Sí, claro. A mí me tocó ir cuando apenas estaba el local y el local estaba sin techo, estaba muy feo. Y entramos y Rudy me dijo, mira aquí, yo veo luces, yo veo esto, yo veo. Entonces la cosmovisión de él miraba ya terminado el lugar. Y ahora que yo voy, veo exactamente lo que él estaba visualizando. Esa es la cosmovisión cuando hay cambio de
pensamiento. Entonces, el cambio de pensamiento nos lleva a la transformación de todas las cosas. Por eso un alcohólico, un drogadicto, tiene que cambiar su forma de pensar. ¿Por qué? De dónde viene el problema de la drogadicción, del alcoholismo? Bueno, pues de lo que fuimos improntados desde niños, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero entrar en mucho detalle, pero mi madre se prostituía y muchas veces comí de los botes de la basura, iba al mercado y esperaba que terminaran de comer para comerme lo que dejaban en los platos. Muchas veces nevando dormía en callejones, me tapaba con mis cobijas eran periódicos, mis camas eran cartones. Trabajé en los jueguitos mecánicos, esos que andan de feria en feria, y también pues bueno, hay mucha gente del bajo mundo ahí trabajando. Entonces tuve muchas experiencias acerca de ello, pero con eso fue con lo que yo fui improntado. ¿Qué es ser improntado? Una impronta significa una marca. Entonces, ¿cómo somos marcados desde niños? Pues con los paradigmas. Hay tres elementos que marcan toda nuestra existencia y nuestra forma de pensar, y se llama paradigma verbal. ¿Qué es el paradigma verbal? Todo lo que yo cuando niño escuché. Y luego el paradigma visual. ¿Qué es el paradigma visual? Todo cuando niño yo observé todos los escenarios se quedaron. Y el paradigma vivencial, la experiencia propia que yo tuve. Dicen los grandes neurólogos que nosotros cuando niños tenemos unos canales donde se registra todo. Aunque no entendemos todo y no podemos interpretar todo lo que estamos viendo, escuchando y experimentando, se queda registrado. Y luego viene una edad en la adolescencia donde eso viene a reprogramarnos. Entonces hay una reprogramación de todo lo que ya teníamos instalado. Y esa es nuestra forma de pensar. Entonces imagínate un joven que nació, voy a poner dos paralelos, un joven que nace en una cuna donde el padre es alcohólico, la mamá es prostituta, los hermanos cada quien se rasca con sus propias uñas, por usar esa expresión para hablar del egoísmo. Sí. Entonces vive en un contexto de mucho egoísmo y de que el que consigue para sí mismo. Entonces, cuando empieza a crecer, viene con esa cultura. ¿Por qué con esa cultura? Porque las palabras engendran ideas, las ideas engendran pensamientos, los pensamientos engendran culturas, y las culturas nuestra forma de caminar en la vida. Entonces por ahí filtramos todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, por ahí lo filtramos. Y imagínate cuando ya llegas a la adolescencia o a la adultez con todo esto que vienes arrastrando. Entonces para ti es normal el alcoholismo, para ti es normal la drogadicción. Por ejemplo, yo no fui adicto de la cocaína y esas cosas porque andaba en la calle, en los jueguitos, no había dinero para comprar algo así, pero fui adicto del Resistol 5000, del spray. Entonces experimenté ciertas cosas en cuanto a adicciones, ¿no? Y con el grupo de personas con las que yo me desarrollaba y crecía en ese núcleo, pues bueno, de ahí te alimentas. ¿Por qué? Porque una planta se nutre de los nutrientes, valga la expresión, de los nutrientes que la tierra le proporciona a la tierra donde está plantado. Claro. Entonces necesita ser cambiada de tierra para que haya una tierra con diferentes nutrientes. Entonces nuestro aspecto es de acuerdo a los nutrientes que nos proporciona la tierra donde fuimos plantados, donde fuimos formados. Pero no quiere decir que no podamos hacer un cambio en nuestra vida, no quiere decir que no podamos modificar. Se puede modificar todo en nuestra vida, porque yo logré modificar todo en mi vida, pero se requiere de un esfuerzo y de un arrepentimiento genuino, que no sea un momento de emocionalismo, sino que realmente nazca un proyecto de vida en tu ser, que nazca un proyecto de vida y que entonces ese proyecto de vida estés visualizando hacia dónde quieres llegar, y que no importe qué tengas que dejar, qué tengas que perder, qué tengas que llorar, qué tengas que sufrir para obtener hacia donde está tu visión, ¿verdad? El resultado. El resultado. Entonces, pero todo esto, ¿cómo es que se va deformando todo esto en la sociedad? Por los paradigmas, no solamente por eso, sino también, o sea, por ejemplo, la Biblia nos habla que Dios creó inteligentemente todas las cosas dentro de un ecosistema, de una naturaleza.
Entonces, todo lo que Dios creó obedece a una naturaleza, obedece a un ecosistema. Y ese es el problema, que por ejemplo, si ponemos al pez, tú lo sacas de su ecosistema, de su naturaleza, el pez muere, pero no muere inmediatamente. Empieza un proceso de destrucción muy lento hasta que muere. Pero si antes de que el pez muera, tú lo agarras y lo regresas a su ecosistema, a su naturaleza, recupera la vida inmediatamente. Bueno, enfocándonos en cuanto a cuál es la naturaleza del ser humano. Entonces, la sociedad está fuera de su naturaleza, fuera de su ecosistema, por eso está muriendo, por eso la sociedad a nivel mundial está asfixiada, está a punto de colapsar. ¿Por qué? Porque están fuera de su naturaleza, fuera de su ecosistema, han buscado soluciones por muchos lugares, ¿no? De hecho, los gobiernos a nivel mundial invierten millones y millones de pesos de acuerdo a la moneda de cada país y buscan una solución, buscan restaurar la familia, que el núcleo familiar regrese a su estado original, buscan cambiar a los jóvenes. Pero hay algo muy importante, que la sociedad nunca va a cambiar, los matrimonios nunca van a cambiar, los jóvenes nunca van a cambiar hasta el día en que regresen a su naturaleza, a su ecosistema. Entonces la pregunta sería, pastor, ¿y cuál es la naturaleza del ser humano? Bueno, fuimos creados por Dios y para Dios. Entonces, todo lo que está fuera de Dios, todo lo que no toma en cuenta a Dios en sus proyectos de vida, es un proyecto fuera de su naturaleza y de su ecosistema y está como el pez, está muriendo, está asfixiando. Por eso el drogadicto no era drogadicto. Él empezó en un proceso de destrucción, empezó con un cigarro, dos, después la marihuana, la cocaína, el cristal, y a esa persona que iba a la escuela, vamos a hablar de un joven de la prepa, iba a la prepa, se bañaba, se aseaba, siempre perfumado, tenía su novia, jugaba al fútbol y lo estoy hablando por experiencias que hemos vivido con jóvenes, ¿verdad? Que vivían esa vida tan extraordinaria y de repente los vemos en la calle comiendo de los botes de la basura. Entonces, ese joven empezó con un cigarro, entró a un proceso de destrucción. El proceso avanzó rápido, ¿por qué? Porque luego tú miras que deja la escuela y luego deja el trabajo, deja de asearse, deja a la novia, ya no está en el equipo de fútbol y de repente empieza a robar en casa y luego después roba a lo ajeno y después lo vemos en la calle como los drogadictos, ya que uno dice son unos malandros, pero no siempre fueron unos malandros. Es ya lo que queda del adicto. Exactamente, es la mínima expresión a la que fue su vida, porque cae uno en la mínima expresión de vida de un ser humano. Y está muriendo, está asfixiando, pero al mismo tiempo está pidiendo ayuda. No más que cuando estás en una adicción, no tienes ni siquiera la capacidad, el carácter y la personalidad de decir, oye, ayúdame, porque caes en un espíritu de conmiseración y prefieres que la gente te diga pobrecito a decir necesito ayuda. Claro. ¿Por qué? Porque te roba la identidad, te roba carácter, te roba personalidad y caes a lo más bajo, caes a lo más profundo. Entonces, ¿cómo una persona que cae fuera de su naturaleza, fuera de su ecosistema, cómo llega a cambiar? Entonces, lo primero que tienes que hacer es aceptar que necesitas ayuda. ¿Sí? Forzosamente. ¿Por qué? Porque por tus propias fuerzas ya no vas a poder, porque ya no hay identidad. Ya no, por eso pierden tanto su identidad, Luis, o la drogadicción y el alcoholismo les roba tanto su identidad, o la prostitución les roba tanto su identidad que ya no los conocen por su nombre, ya les dicen por un apodo, por el ratero, el drogadicto. Entonces ese es el nivel tan bajo al que nos lleva, es la mínima expresión del ser humano, pero podemos recuperar la máxima expresión en Dios, ¿verdad? ¿Para qué fuimos creados? ¿Con qué cualidades? Con el coeficiente intelectual que debe tener un ser humano en Dios y tener la cosmovisión adecuada. Entonces, ¿cómo cambiar, cómo modificar? Número uno, tienes que pedir ayuda, tienes que reconocer que necesitas ayuda y cuando reconoces que necesitas ayuda, tienes que dejarte ayudar.
Sí. Porque mucha gente dice, ayúdame, y tú lo agarras. Bueno, lo primero es que tienes que entrar a un centro. No, no quiero estar ahí, no esto. Entonces no te dejas ayudar. Entonces reconocer que necesito ayuda, pero al mismo tiempo dejarme ayudar, dejar que alguien me extienda la mano Sí. y permitirme ser expuesto, en mi caso, permitirme ser expuesto a la palabra de Dios, permitirme ser expuesto cada día a una cristoterapia, porque como en todo hay terapias, bueno, cuando tú quieres entrar al ecosistema de Dios necesitas la cristoterapia, que es la que te va a ir introduciendo poco a poco al ecosistema de Dios, a ese ecosistema donde todo va a ser Dios, para ti no va a haber otra cosa que Dios. Entonces sí necesitamos ser expuestos y permitirnos ser expuestos y callarnos, cerrar la boca. Cuando uno tiene una adicción, Luis, tiene muchas cuestiones en su cabeza porque está enojado con la sociedad, está enojado con las personas que tienen. Por ejemplo, yo me recuerdo en Navidades, yo me recuerdo que iba a los súper y yo miraba en Navidad gente que llevaba los carros llenos de cosas. Y para mí solamente era invierno, entonces te da coraje, te enojas con la sociedad, te enojas con las personas. ¿Sí, sí me estoy explicando? Sí, claro. Entonces, ese enojo no te permite que te ayuden, porque siempre estás cuestionando. Yo le llamo una mentalidad argumentera, porque la gente que tiene adicciones argumenta. Es más, hay gente que hasta te presume que sabe más de la palabra de Dios que tú. Entonces, la ayuda no está en que sepas toda la palabra de Dios, la ayuda está en que eso que sabes lo apliques a tu vida. Y que lo sientas más que nada, pastor, porque Exactamente. como dijo en esta a primeras instancias, que es aceptar que tengo un problema y aceptar que necesito ayuda, pero es la pregunta también del siglo, ¿qué estás dispuesto a hacer? Lo que sea. Exacto. Cuando alguien ya está en el hoyo y le preguntan, ¿qué estás dispuesto a hacer? La respuesta siempre tiene que ser la misma, lo que sea. Sí, sí, lo que sea necesario, pero no todo mundo acepta esa respuesta, ¿no? O sea, no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de salir. Lo más importante cuando ya reconoces, cuando ya sabes que necesitas ayuda, encuentras la mano que te va a ayudar, entonces es tener la humildad, porque es muy curioso que Sí. estás en lo más bajo y no eres humilde. No, la soberbia, Sí, exactamente. el El egocentrismo. egocentrismo no te permite. Entonces, la gente que está en adicciones es bien difícil en ese aspecto, porque toda la formación que traemos de la calle, la formación que traemos de la casa, del barrio, de los amigos, entonces tenemos que empezar a desinstalar. Yo digo esta frase, Luis, que los analfabetas más grandes de este siglo no somos los que no sabemos leer y escribir, somos los que no sabemos desaprender para aprender. Eso. Entonces necesitamos estar dispuestos a desaprender, a empezar a desinstalar. Ahora, ¿cómo se desinstala? Bueno, en un proceso práctico donde tú dejas que algo nuevo se instale. Hay algo en la Biblia que se llama plenitud. Y esa plenitud tiene diferentes connotaciones, pero quiero usar una que usa el apóstol Pablo. Una de ellas de plenitud es que vamos a decir que estas dos botellas tienen sustancias diferentes. Aquella tiene una sustancia mayor a esta. Sí. Entonces, a dónde llega la plenitud para entender cómo viene el cambio de desinstalar, cómo quitar todo lo que traemos de la calle, del barrio? Esta es una sustancia menor. Cuando yo vengo del barrio, cuando vengo de la droga, estoy lleno de una sustancia menor. Y esa sustancia menor solamente se va a salir vaciando una sustancia mayor ahí mismo. Sí. Entonces agarramos aquella y la empezamos a vaciar y esta empieza a salir automáticamente. Ese es el proceso práctico del cambio y la renovación. Empieza a entrar la sustancia mayor, por tanto la sustancia mayor, voy a usar la expresión da orden, le da órdenes a la menor que vaya saliendo y se va quedando instalada la mayor hasta que ya queda lleno. Cuando queda lleno, todavía no hay un cambio total según lo que Pablo nos enseña en cuanto a plenitud, porque él dice que la plenitud de Cristo está en nosotros. Entonces todavía no hay un cambio completo. ¿Qué sucede? Que el cambio completo viene cuando la sustancia mayor se empieza a derramar
y entonces la botella ya no se ve sustancia mayor por dentro Y y por por fuera. fuera. Esa es la plenitud. Y allí es donde nosotros tenemos que aprender a desinstalar. Hay gente que entra a los centros de rehabilitación, sale lleno, pero solo por dentro, y cuando regresa a lo mismo y cae otra vez. Y no necesitamos salir de esos lugares o salir al mundo exterior hasta que estemos llenos por dentro y por Y por fuera, fuera. porque ya no habrá nada que nos pueda impregnar, ya no habrá nada que nos pueda tocar, porque la botella está cubierta por dentro y por fuera de esa plenitud. Entonces allí es donde se empieza a desinstalar. A la medida que yo permito que la palabra de Dios vaya entrando, entonces toda esa sustancia menor va saliendo. La verdad es de que podemos hablar tantas cosas de esto, Luis, pero hay muchas cosas más que podríamos hablar acerca de la adicción y decirle a cada uno de esos hombres, padres de familia, madres de familia, jovencitos, que la drogadicción los agarró y los sacó del núcleo familiar y que ahora están en la calle, que ahora la sociedad los ha desechado, que hay alguien que siempre tiene una mano tendida, que siempre la mano de Dios está esperando a que tú le digas, te necesito, Sí. necesito de ti, necesito que entres a mi vida, necesito cambiar mi forma de vida. Y Dios no va a esperar. Dios es un caballero. Dios podría ir, invadir y irrumpir de una manera intransigente, sí, pero Dios es un caballero. ¿Por qué? Porque en el ser humano hay un libre albedrío, y en ese libre albedrío hay decisión de tomar o decisión de soltar. Entonces yo quiero decirle a cada una de esas personas que van a ver esta entrevista, que llegó el tiempo de ellos, llegó el momento en que tienes que tomar la decisión y decirle a Dios, necesito de ti. Luis, yo sé que hablar acerca de estos temas es muy extenso, pero hay muchas cosas más Sí. también que se pueden hablar acerca de los milagros de Dios también, ¿no? Sí. Acerca de lo que Dios hace. Entonces, dentro de este contexto de desinstalar, instalar, hay un proceso práctico, y en ese proceso práctico necesitamos empezar a caminar con una dirección, pero en ese proceso puede haber accidentes, Luis. Puede haber distracciones, puede haber, de hecho, la vida está llena de distracciones, ¿no? Más en esta generación, que es una generación virtual, que hablan más por dibujitos, por un dedo, por una carita, que verbalmente. Entonces, en ese proceso de cambio, en ese proceso práctico, hay muchos tipos de accidentes, hay muchas distracciones, y necesitamos entender que a pesar de lo que sucede en nuestra vida, necesitamos seguir adelante si queremos llegar al punto donde decidimos llegar, o a la meta en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo salgo de los jueguitos, salgo de la adicción al pegarrey, al spray, tengo primaria nada más. Fue un niño que siempre lo corrían de la escuela, nunca estaba en la escuela. Una maestra, ella fue quien me ayudó, y prácticamente me regalaron el certificado de la primaria. Entonces, ¿cómo crecer cuando solamente tienes la primaria? Pero las oportunidades siempre están, ¿no? Hay oportunidades de seguir estudiando, hay oportunidades de seguir adelante, hay oportunidades de convertirte en una persona, pero todo depende de ti, y depende de que estés dispuesto, que en ese proceso práctico estés dispuesto a pagar el precio, hacer lo que sea, como tú decías, Luis, no importa lo que tenga que hacer, eso hago. Entonces, dentro de todo ese proceso, bueno, pues quiero también comentarles para que vean que cuando estás en el ecosistema de Dios, y cuando ya te conectaste al propósito de Dios, el propósito tiene sus garantías, Luis. Lo voy a decir de nuevo, el propósito tiene sus Sus garantías. garantías. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya cuando empiezo a caminar en Dios, empiezo a viajar 22 países, conociendo otras culturas, dando conferencias muy grandes, en lugares enormes, en estadios con 20, 30 mil gentes, como en lugares pequeños con 15, 20 gentes, y Dios me empieza a mover. Y llega un momento en todo ese cambio que yo tengo un accidente. Y en ese accidente, con un pulidor corto mi cuello y corto la yugular.
y en ese lugar muero. No quiero entrar en detalles en cuanto a cómo entro al mundo espiritual, cómo hay un desprendimiento de mi ser y yo veo mi cuerpo tirado en un lugar lleno de sangre. Entonces, lo más extraordinario de todo esto, de estar en el ecosistema de Dios o en la naturaleza divina, es que tenemos garantías aún después de esta vida. Y yo soy una prueba viva de que hay vida después de esto. Y bueno, ahí están todos los estudios médicos, las estadísticas médicas y el médico que me operó, que él estaba asustado por lo que sucedió, y eso fue aquí en Ciudad Juárez. Entonces, yo muero en el lugar, veo mi cuerpo, mi alma desprendida de mi cuerpo, pero hay algo que me regrese y entro otra vez. No quiero entrar en detalles de todo lo que viví para que luego me vuelvas a invitar. No, claro. Pero me regresan y yo llego manejando al hospital, y cuando llego al hospital entonces dan diagnósticos a mi hijo mayor que ya no hay oportunidad, que prácticamente ya nomás van a esperar a que muera. Y aparte de ello llegué positivo, entonces no me podían subir a la plancha, llegué positivo COVID. Y todo estaba para que yo muriera, todo estaba para que, no. Pero vuelvo a repetir, el propósito tiene garantías. Cuando te conectas a la conexión, al Wi-Fi de Dios, tiene sus garantías. Y Dios determinó otra cosa, aunque médicamente ya estaba fuera de oportunidad, había perdido sangre, 2.5 litros de sangre, llegué con 8 de De hemoglobina, hemoglobina. entonces prácticamente ya muerto. Pero ya había muerto en el lugar y me habían regresado. Entonces yo estaba confiado porque aunque yo estaba como en un estado de coma, yo podía escuchar lo que los médicos le decían a mis hijos. Y mi hijo mandó un mensaje por las radios de aquí de Ciudad Juárez de que yo había muerto, y hasta la fecha mucha gente me encuentra y me dice, oye, pues que no habías muerto, si yo escuché que habías muerto. Pero las garantías del propósito te levanta. Y esto lo digo para que la gente que sale de adicciones sepa que todavía hay mucho camino que recorrer y mucho que aprender. Hay muchas cosas que te van formando, que van formando carácter, personalidad, te van transformando en la persona que Dios quiere que seas. Por ejemplo, mucha gente ahora que no me conoció de mi vida pasada, me ve y me dice, oye, yo te escucho, la forma en que hablas, cómo te expresas, cómo caminas, tu vida, y es bien difícil para mí creer que eras una persona que andaba en la calle. Bueno, Dios es lo que hace cuando te permites exponerte y meterte a la naturaleza de Dios, al ecosistema que nos pertenece, y ahí recuperamos la vida en todos los aspectos, en Esa todos los plenitud de la aspectos. que nos ha hablado. Esa plenitud, exactamente. Entonces esa misma plenitud, a mí en el hospital, aunque no pueden operarme, no hay sangre de mi tipo, no pueden subirme a la plataforma, a la plancha, porque estoy positivo. Dios me reserva, me reserva, me reserva, me reserva, y luego me regresa otra vez al estado natural. Cuando yo salgo de que me operan, el médico me dice, usted no va a volver a hablar porque rompió cuerdas Cuerdas vocales. vocales, ajá. Sí, no va a volver a hablar, y me dice, usted toda su parte derecha va a estar paralizada, va a tener que caminar el resto de su vida con un Con bastón. un bastón. Y yo salgo y sí con el bastón, pero al mes yo decido soltar el bastón, hablo con Dios y le digo a Dios, esto es una locura, le digo a Dios, no quiero este bastón, y empiezo a caminar sin el bastón arrastrando la pierna, pero Dios me empieza a dar el movimiento de mi lado derecho. Y empiezo a caminar normalmente, y hasta la fecha, ¿va? Tengo movimiento y me regresa el habla, porque al principio hablaba como, de hecho me ofrecieron poner un catéter aquí para que yo pudiera poner un micrófono y hablar por aquí, Ujú. pero yo decidí que no, y Dios me regresa el habla. Entonces, el venir al ecosistema de Dios, el salir de las adicciones, el salir de la drogadicción, de la prostitución, del alcoholismo, y entrar
al ecosistema de Dios, a la naturaleza de Dios, nos da tantas garantías de que vamos a alcanzar lo que queremos alcanzar, lo que tú desees alcanzar, lo vas a alcanzar. Lógicamente tienes que pelear, tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte. Mucha gente me reconoce en este tiempo como uno de los buenos maestros de la palabra de Dios, pero eso a mí me costó y me sigue costando porque sigo cada día alimentándome, cada día estudiando, cada día preparándome para poder realmente estar en plataformas donde puedas decirle a la gente, este era yo, pero ahora soy este en Dios y tú tienes la misma oportunidad. Sí, claro, pues es que como usted dice, son todas esas cualidades y más que nada yo agregaría algo más, paciencia. Sí. Porque al momento de nosotros reformarnos, llámese en una adicción, llámese algún acto de insano juicio, queremos en un abrir y cerrar de ojos ya tener esos cambios que buscamos cuando se busca la fe o se busca el dejar de consumir alguna sustancia Ujú. y no tenemos paciencia. Pero en parte de este proceso es paciencia. Y otra de las cosas agregando, pues en este proceso, pues sí, también es el entender que para llegar a esa plenitud se necesita un despertar espiritual, como lo conocemos algunos de nosotros, que viene siendo un cambio psíquico completo de la mente. Claro, desde luego. La paciencia, Luis, es algo tan extraordinario, es parte de las riquezas y de los beneficios de estar en el ecosistema de Dios. ¿Por qué? Porque la paciencia no nace de nosotros. O sea, hay algo que se llama el fruto del Espíritu. Sí. Y la paciencia es parte del fruto del Espíritu. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Pero al final dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya nada te puede gobernar porque ese fruto del Espíritu, valga la redundancia, proviene de lo espiritual. Entonces lo más hermoso es que tú no vas a tener que pelear con tus propias fuerzas. Dios te va dando los elementos que necesitas, las facultades que necesitas, como esta facultad de la paciencia, para que puedas caminar en el cambio con paciencia. ¿Por qué? Porque si lo queremos hacer con nuestras propias habilidades, las habilidades del ser humano tienen limitaciones, Sí. tienen fecha de caducidad, pero las habilidades que Dios pone en nosotros son eternas. Entonces eso es lo maravilloso, que cuando Dios nos mete en el proceso, cuando tú le abres tu corazón a Dios, entras al proceso del cambio, Dios no te deja abandonado en ese proceso. Él te va dando lo que vas necesitando. Conforme tú vas avanzando, Él va poniendo en ti las habilidades que tú necesitas para ir avanzando. A tal grado que mucha gente dice, ¿cómo has logrado hablar de esta manera? Porque me entrevistan en muchos tipos de televisoras, ¿verdad? De todo tipo de televisoras seculares, cristianas, y me dicen, ¿cómo un hombre de la calle puede llegar a hablar y explicar cosas tan magistrales? Bueno, Dios es quien se encarga, a la manera que tú vas avanzando, Dios te va depositando y son depósitos celestiales, no son depósitos terrenales, son depósitos que encontramos precisamente en esa metamorfosis, en esa metanoia, en ese cambio de pensamiento, en esa plenitud que la sustancia menor va saliendo y va entrando la sustancia mayor. Esa sustancia mayor es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va poco a poco llenando y sacando, desinstalando todo lo que traíamos. Y después, pues bueno, alcanzamos niveles que para el ser humano es imposible. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, creo yo que tanto el testimonio de estar aquí después de haber cortado la yugular, de haber muerto, de tener diagnósticos médicos donde ya no había ninguna oportunidad, el hecho de que cuando yo salí de las calles y entré a la vida de Dios, a la vida Zoé,
al ecosistema de Dios, entonces ese ecosistema, Luis, tiene la responsabilidad de mantenernos vivos hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Esas son las garantías, que puede caerse el avión en donde vas y vas a quedar vivo, puede voltearse el carro de donde vas y vas a quedar de pie, puedes cortar tu yugular y los médicos dirán que vas a morir, pero Dios te va a regresar a la vida. ¿Por qué? Porque tiene garantías. Entonces nosotros cuando ya entramos, eso es lo maravilloso, cuando sales de la adicción y entras al ecosistema de Dios, entonces tienes todas estas garantías y puedes caminar con la cabeza levantada, de nada que avergonzarse y puedes caminar confiado de que aunque se levante gente contra ti, aunque se levante, la Biblia dice que caerán 1000 a mi diestra y a mí no me tocarán. Entonces, si son 1000 y 10,000, son 11,000 situaciones diarias que podríamos vivir contrarias y no nos van a tocar. O sea, esas son las garantías maravillosas de caminar en Cristo Jesús. Y yo invito a cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, que abran su corazón, que se den la oportunidad de abrir el corazón a Dios. Tal vez has probado muchas alternativas, no sé cuántas alternativas, hay muchas alternativas Sí. en la vida, pero tal vez esas alternativas han tenido fecha de caducidad. Y yo te invito a que le des la oportunidad a Cristo que entre a tu vida. Dale la oportunidad. Recuerdo que en una ocasión en República Dominicana escuché un predicador que decía, dale la oportunidad a Cristo, si no te funciona, te regresamos tus pecados. Entonces, dale la oportunidad a Cristo. Has tomado muchas alternativas, has cambiado por meses o tal vez por años, pero vuelves a caer, regresas a lo mismo. Es porque no has entrado a tu naturaleza, al ecosistema para el cual fuiste creado. El ser humano fue creado por Dios y para Dios. Entonces necesitamos forzosamente que la humanidad regrese a su Su ecosistema. ecosistema. Quiero terminar con esto o tenemos todavía tiempo. No, todavía, pastor, Eh, el tiempo bueno, que usted guste, quiero sin agregar problema. esto solamente que en Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas, que hacen de la luz tinieblas, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Hay de los que son valientes, dice, para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo le quitan su derecho. Y luego dice, por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra del Santo de Israel. Y allí es el ecosistema, o sea, podemos cambiar la expresión palabra por salirse de la naturaleza en la que deben de estar, salirse de su ecosistema y entran a un proceso de destrucción. Isaías nos habla de una sociedad decadente, de una sociedad egoísta, y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Vivimos en una sociedad egoísta, en una sociedad decadente, en una sociedad donde nadie se somete a nadie. Entonces nos habla de una sociedad fuera de su ecosistema, de su naturaleza, como el pez está muriendo. Vemos cosas tan triviales que han matado gente porque yo me estaciono como yo quiero y quién tiene algo que decirme, y te estacionas como tú quieres, alguien te dice algo y sacan una pistola y lo matan. Yo educo a mis hijos como yo quiero y quién tiene algo que decirme, y por eso ha habido también, ha existido muerte en los hogares. Entonces, ¿cómo parar este proceso de destrucción aún en la sociedad, a una sociedad decadente, egoísta, a mi manera, cada quien hace las cosas a su manera, nadie se somete a nadie? Entonces, tenemos que entender que estamos en un proceso de destrucción. Y hay dos mundos paralelos, Luis: la sociedad en destrucción y el camino de Dios que repara todo lo que se está destruyendo aquí. Claro. Entonces, urge una reingeniería espiritual en el ser humano y sobre todo en la gente que tiene adicciones. Permite que Dios sea el ingeniero que venga y empiece a reedificar tu vida. Él es el que tiene el diseño original, Él es el que tiene los planos originales y más que nada Él es el que tiene la interpretación correcta de ese plano para decir en esta edificación en dónde va la puerta, en dónde va la ventana, en dónde va el baño. No sé, estoy usando esta analogía para poder darme a entender
que Dios pone en orden cada parte de nuestra vida, y cuando está en orden, entonces podemos disfrutar como cuando tú llegas a tu casa. No es lo mismo que llegues a una casa que está apenas en construcción y que hay cemento aquí, que todavía no se termina allá y que está lleno de polvo aquí, a que Falta llegues, pintar, ajá, falta exacto, y amueblar. que llegues a tu casa ya terminada al 100% con una ingeniería buena, y llegas y te sientas, descansas. Entonces muchas veces nuestra vida es como esa casa que está apenas en construcción, se quedó a medias, porque llegó la drogadicción, porque ya no hubo recursos, por lo que tú quieras, pero se quedó a medias. Entonces tu casa no está terminada al 100% y necesita una reingeniería. Y esa reingeniería está en el diseño de Dios. Entonces sí es muy, muy importante, Luis, que no solamente el drogadicto, sino la humanidad completa, ¿no? Sí, claro. Porque uno de los paralelos es la drogadicción, las adicciones, pero otro de los paralelos es la gente que vive para sus negocios, que es excelente y tiene muy buenos resultados en sus negocios, y viven una vida socioeconómica de un alto nivel, pero no toman en cuenta a Dios en su vida. No hay un Y equilibrio. no hay un equilibrio, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que están invirtiendo tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta lucha en ser excelentes y tener resultados, pero en el diseño de Dios, voy a decir algo muy hermoso, en el diseño de Dios, nosotros no fuimos diseñados para dar resultados, sino para dar frutos, porque los resultados son la consecuencia de nuestras habilidades propias, nuestras habilidades naturales. Sí. Y yo puedo tener muy buenos resultados por mis habilidades naturales, pero no precisamente estoy dando frutos. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, acabamos de decirlo y lo quiero volver a repetir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, y dice que contra esas cosas no hay ley que te pueda juzgar o que pueda venir en contra tuya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo tener muy buenos resultados, pero para estar en el ecosistema de Dios necesito dar frutos. O sea, la prueba más grande de que estoy caminando en el ecosistema de Dios, en el ecosistema correcto o en la naturaleza divina, que sería la palabra bíblica, en la naturaleza divina, entonces la marca o la señal son los frutos del Los Espíritu, frutos. no mis resultados, porque resultados puede tener cualquiera, pero fruto solamente aquel que camina en la naturaleza divina, Luis. Y yo he escuchado, pastor, en otros lugares eso mismo, pero interpretado de otra manera. Alguien que da frutos es alguien que puede transmitir algo. Y Claro, alguien que da frutos en su vida es atractivo. así es, Una persona atractiva, al transmitir algo, pues tiene seguidores. Y claro, esa persona que es atractiva es un líder. sí, Y desde luego, sabe dónde estuvo y te va a guiar por dónde puedes ir y por dónde no. así Te es, va a dejar el camino un poquito, no un poquito, muy planchadito para que tú puedas recorrerlo con mayor facilidad. Tristemente, como usted lo ha mencionado, el ser humano tiene defectos. claro, El ser humano nunca va a ser perfecto. Y todo esto, sí, como mencionábamos, no es nomás con las adicciones, hay también otros males. El ser humano, al final de cuentas, si no tiene un equilibrio en su vida y no hay una congruencia, pues va a estar fallando en algún área. claro, Es una rueda y al final de cuentas tenemos la parte espiritual, la parte económica, la parte profesional de superación, la parte recreativa, la parte espiritual, no sé si ya lo mencioné, la parte con la familia y todo tiene que tener un equilibrio para que la rueda pueda girar. Si una de las áreas no está nivelada conforme a todas las demás áreas, se va a dar de topes esa rueda, no va a girar correctamente, pero el eje siempre de esa rueda debe de ser Dios. claro, Debe de ser Dios el que sea el eje para que esa rueda funcione. Si falla algo en estas áreas o si falla el eje, no estamos bien como sociedad, no estamos bien como seres humanos y necesitamos el reformar nuestras vidas, el entregarnos enteramente
a Él, a Dios, a un poder superior como tú lo concibas. Para los que nos están oyendo, que tal vez es complicado creer en Dios, pues ya hemos mencionado muchas veces esta parte, es el poder superior, es el poder superior como tú lo concibas. En mi caso es Dios, pero para algunos es otro Dios, Alá, Jehová, el Buda, pero pues al final de cuentas, hablando humanamente, siempre tiene que ser ese el eje, Dios. Claro, claro, hay un diseño a seguir. O sea, cuando tú entras al ecosistema de Dios, todo lo que Dios creó obedece a un ecosistema, no se sale de su ecosistema, obedece al plano del ecosistema. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que indagar diligentemente cuál es el plano de Dios para nosotros caminar y que haya una congruencia en nuestra vida y obedece como toda edificación. La Biblia dice que estamos siendo edificados en Cristo y como toda edificación obedece a un orden, a un diseño, a un fundamento y a una estructura. Entonces Dios tiene un orden, tiene un diseño, tiene un fundamento y una estructura que el ser humano tiene que sujetarse a eso para que haya una congruencia en su forma de vivir a la hora de ejecutar su vida aquí en la tierra. Y dentro de ello, pues bueno, hay pasos a seguir. Debemos entender qué es lo que nosotros portamos de parte de Dios y qué somos en Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos entender cuando entramos al plano de Dios, al ecosistema de Dios o a la vida de Dios, es que lo primero es que somos receptores de su gracia, Luis. Y yo necesito entender como receptor que estoy recibiendo. Pongo la Claro. analogía de un catcher. Un catcher en el béisbol se habla con códigos con el pitcher y él ya sabe que el pitcher qué bola va a tirar. Entonces no lo sorprende porque ya sabe qué bola va a tirar. Y eso es lo que pasa, que entre nosotros y Dios tiene que haber una comunicación, porque Él nos va a estar dando códigos de qué es lo que viene a nuestra vida para que nosotros seamos receptores de lo que está llegando, porque muchas veces podemos incluso estar rechazando por ignorancia de lo que Dios quiere hacer con nosotros, rechazando lo que Dios quiere que recibamos. Entonces, número uno es ser receptores de su gracia. Gracia es un regalo inmerecido, entonces no es por meritocracia, es por gracia de Gracias Dios. de Dios. Pero muchas veces creemos que es por nuestros propios méritos. No, no es por No. meritocracia, es por gracia de Dios. No éramos merecedores y no somos merecedores, pero a Él le plació empezarnos a aventar su gracia y que nosotros la cachemos. Somos receptores de su gracia. No hay tiempo para hablar todo lo que esconde las riquezas de la gracia, pero bueno, somos receptores de su gracia. Número dos, después de ser receptores de su gracia, nos convertimos en representantes de su gobierno, Luis. Ujú. ¿Y cómo puedo yo representar algo que ignoro? Entonces, por eso tengo que permitirme ser expuesto al conocimiento del gobierno de Dios para yo poder representar. Por eso dice que somos embajadores. Y un embajador es representante del gobierno al que él, de la nación a la que él pertenece dentro de otra nación. Pero ese cachito donde está el representante de aquella nación se convierte en aquella nación. A tal grado que aunque es un pedacito, toda la nación donde está la respeta y respeta las leyes como si fuera, por ejemplo, el embajador de México, no sé, en Israel, lo respetan como si fuera, ese cachito es como si fuera la nación de México. Claro. Entonces nosotros somos un cachito del cielo cuando entramos al ecosistema de Dios. Somos embajadores y donde quiera que nos movemos, somos representantes de su gobierno. Entonces, número uno, ser receptores de su gracia, recibir y entender lo que estamos recibiendo para luego representarlo. Y somos representantes de su gobierno en todas las áreas, en todas las formas. Y ahí hay un orden divino. Y luego también quiero mencionar uno más, somos reflejo de su gloria. Sí. Entonces, fíjate, receptor de su gracia, representante de su gobierno y reflejo Reflejo de de su su gloria. gloria. El apóstol Pablo, él dice que nosotros necesitamos llegar a ser el espejo donde Dios se refleja. ¿Sí me explico? Él usa la palabra magnificar a Cristo en nosotros.
La palabra magnificar significa, viene de la palabra faneró, que significa exhibir, poner adelante, poner enfrente. Entonces, eso es lo que Dios quiere al nivel en que nosotros lleguemos. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, está diciendo, todo lo que yo era, ya no me gobierna. Ahora me gobierna todo lo que es Dios en Dios. mí. Y eso es lo maravilloso cuando alcanzamos este cambio, que entramos al proceso y decimos, no me importa que tenga que perder, no me importa que tenga que dejar, no me importa, por ejemplo, en la vida de José, José pierde su túnica de colores que su padre le había regalado, pierde muchas cosas camino a su destino profético, pero llega a ser gobernante. Y nosotros tenemos que aprender de José, que tenemos que dejar todo lo que sea necesario. Cosas que amamos las tenemos que dejar. Cosas que para nosotros tienen un valor sentimental, si se tienen que dejar, se tienen que dejar. ¿Por qué? Porque eso que estás dejando abre el espacio para las cosas nuevas que Dios Claro. está trayendo. Yo siempre se lo pongo a las mujeres, cuando he dado conferencias para mujeres, le pongo a las mujeres esto así, les digo, tú en tu guardarropa tienes muchos zapatos, y tus zapatos tienen una historia, cada uno de ellos. Pero también llega el momento en que esa parte de la historia ya no te sirve a ti y tienes que sacar esos zapatos y tirarlos. Entonces tú lo ves como pérdida, pero Dios te está diciendo, te voy a traer algo nuevo a ese espacio que abriste. Y eso es desinstalar para instalar, Luis. Claro. Permitirnos ir cerrando todos los ciclos de la drogadicción, de lo que traíamos, de lo que hacíamos, de que si éramos el ratero, que si éramos con el apodo el pelón, el gato, lo que fuéramos, Sí. tenemos que ir cerrando eso. Eso a lo mejor nos daba fama en el barrio donde nos juntábamos, con la gente, en el núcleo con el que nos desenvolvíamos, a lo mejor nos daba fama y nos daba identidad, pero tenemos que aprender a soltar eso para empezar en el camino que Dios y el nuevo nombre que Dios te va a poner. Entonces Dios nos cambia el nombre, Luis. Quiero terminar con esto, ¿me lo permites? Sí. Cuando Dios te cambia el nombre, en la antigüedad, Luis, el nombre tenía que ver con carácter, personalidad y destino profético. Por eso Dios en la Biblia a muchos les cambió el nombre, porque sus nombres iban en contra de lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces Dios le cambió, por ejemplo, había una mujer llamada Adasa, que era huérfana, tenía carácter de huérfana, tenía personalidad de huérfana y tenía destino de huérfana, pero cuando encuentra a Dios, entonces le cambian el nombre de Adasa a Esther, y con los años se convierte en la reina Esther, y entonces ya no tiene carácter de huérfana, tiene carácter de reina. Ya no Claro. tiene personalidad de huérfana, tiene personalidad de reina. Ya no opera como una huérfana, opera como una reina. Y la gente que no entiende estos cambios en Dios, lo primero que te dice es, ya se te subió, ya esto. Pero tenemos que aprender a sobreponernos a todos esos comentarios, porque esa es otra parte de las distracciones, ¿no? Cuando la misma gente con la que te desenvolvías te ve ya en el nuevo nombre que Dios te pone y te empieza a atacar y quiere que regreses a fuerzas a lo que hacías antes. Entonces hay que sobreponerse a eso. Y Dios a todos nosotros nos cambió el nombre y ahora ya no nos conocen como nos decían antes. Ahora tenemos un nombre en el ecosistema de Dios y es un nombre de grandeza, es un nombre que nos da honor, que nos da respeto y eso es maravilloso. Yo por eso estoy tan agradecido con Dios, porque todo se cambió en mí, todo se transformó. O sea, ya la gente, como me llamaba antes, no queda ni sus luces de lo que la gente decía de mí antes. ¿Por qué? Porque Dios te transforma, Dios te cambia, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Claro. Y se me hizo muy interesante, pastor, la parte que comenta de ser embajadores, Ujú. porque muchas veces allá afuera hay un estigma de que la religión cristiana, no es congruente o las acciones de algún hermano o hermana, no son congruentes a lo que es el propósito de Dios. Pero sí es cierto, cuando alguien tiene a Dios en su vida, y tiene esa congruencia, es un embajador. Ujú. Hay muchas congregaciones, muchas no se me viene ninguna a la mente y no quiero entrar en controversias,
que se encierran entre ellos mismos, Ujú. como si el estar allá afuera, fueran a perderse de la vida eterna. Sí, Pero al final de cuentas, no es cierto. El tener a Dios que nos hace embajadores, esa palabra me así es. gustó. Sí, eso de encerrarse en sí mismos, Luis, en la Biblia hay algo que Dios le dice a Moisés. Por 40 años estuvieron en el desierto, dando vueltas, vueltas, vueltas. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, por mucho tiempo has estado en Seir. La palabra Seir en el hebreo significa lugar estrecho. Y yo le llamo las mentalidades de Seir. Dios le dice a Moisés, por mucho tiempo has estado en un lugar estrecho, pero no habla del lugar geográfico, habla de su mentalidad. Y, Sí, y le dice, llegó el tiempo de ir al otro lado de la mar. Entonces, siempre hay la oportunidad de cruzar el mar, de ir al otro lado de tus pensamientos, de tu forma de vivir, de tu forma de sentir. Siempre hay oportunidad de ir al otro lado y del otro lado de la mar encontrarás nuevos pensamientos, nuevas formas de vivir, nuevas formas de expresión. Entonces, esa expresión que Dios le dice a Moisés, por mucho tiempo has estado en Seir, que significa lugar estrecho, hay mentalidades de Seir que salen de la drogadicción, pero caen en mentalidades cerradas, porque en veces caen en las manos equivocadas. Y entonces la mentalidad se queda cerrada. Cambian solamente de prisión, cambian de la droga a una religión. No sé si me sí, estoy dando a sí, entender. claro, Pero perfectamente. su mentalidad sigue siendo cerrada. ¿Por qué? Porque no hay plenitud en ellos. Entonces lo que necesitamos es abrirnos a la plenitud de Dios para que nuestro pensamiento, nuestra mentalidad de seguir con la cual venimos de la drogadicción sea expandida, sufra una expansión, sufra un crecimiento, sufra una multiplicación y empecemos a explorar territorios mentales que no sabíamos ni que existían, territorios en nuestras psiques que no sabíamos ni que existían. Y Pablo habla de los niveles de conciencia. Entonces, cuando tú expandes tu nivel de conciencia, empiezas a pensar diferente, a entender las cosas, aún las cosas adversas, las enfermedades, les das una lectura diferente, Luis. Claro. Y retomando un poco lo de la reina Esther, me gustó mucho. Eso que me explicaba, porque sí es cierto, muchas veces, nosotros tenemos tan arraigada una personalidad Uh -huh. que al final de cuentas, cuando se trata de hacer un cambio, pues ese es el pasado. Y ya no te van a reconocer como la huérfana, como Uh usted -huh. decía, sino como la reina. Amén. Entonces, ese es el propósito. Al final de cuentas, siempre hay un propósito para nuestras vidas. Y tal vez el propósito que pensamos nosotros que es el correcto, tal vez es el incorrecto. Pero es un proceso en el que se va a llevar al propósito real. El Claro. propósito que cuando Dios se manifiesta en ti y pones tu voluntad al cuidado de él, o sea, entregas tu voluntad al cuidado de ese Dios, Dios obra en ti para que llegues a ese propósito. Tal Claro. vez algunos tienen el propósito de edificar, otros tienen el propósito de pasar un mensaje, tal vez otros tienen el propósito hasta con el simple hecho de reformar, de Uh -huh. cambiar. Como le mencionaba, retomando un poco eso de la atracción, o sea, alguien que tal vez estaban viendo que tenía un problema de adicción o que le pegaba a la esposa o que los hijos le tenían miedo o que no era bien visto en el trabajo por sus acciones deshonradas, deshonestas y empieza a cambiar eso y dicen, ¿qué mosca le picó a esta persona? Sí. Y es cuando se está manifestando Dios en la persona, que eso es realmente el propósito de Dios en todos nosotros como seres humanos, esa naturaleza de la que usted Sí, hablaba. claro. En la naturaleza de Dios hay un modelaje. Así como hay un mensaje, hay un modelaje. El mensaje es para capturar. El mensaje es la red con que capturamos, pero el modelaje es con lo que enseñamos. Eh, ¿qué quiero decir? Que puedo tener yo el mensaje, pero si no tengo el modelaje, entonces no voy a tener no voy a ser atractivo a la gente. Mi particularidad de vida tiene que tener esa atracción, que la gente diga, wow, quiero vivir como él,
quiero hablar como él, quiero hacer lo que él hace, quiero viajar como él, quiero tratar a mis hijos como él los trata. Claro. Entonces, ese es el modelaje. Entonces, el que tiene la influencia, la palabra influencia en el hebreo se llama machal. Y en la Biblia está mucho esa palabra machal, porque Cristo tenía machal, era un líder nato Sí, y inspiraba a la gente no por envidia, sino por inspiración. ¿Sí me explico? O sea, la gente quería ser como él, no por envidia, sino por inspiración. sí, Y cuando existe ese machal, cuando existe esa parte en que tienes influencia, no hace falta tanto el mensaje, con el modelaje tienes. ¿Por qué? Porque el que tiene la influencia es el modelaje, no el mensaje. Entonces, hay gente que pudiera tener un excelente mensaje, pero si no tiene el modelaje de este mensaje, no es atractivo, no tiene ese machal, no tiene influencia. Entonces, camina solo con muy bonitos mensajes, pero no tiene seguidores porque el que tiene la influencia es el modelaje. Entonces, claro. necesitamos llegar de venir de este tipo de vida, venir a Dios y alcanzar un modelaje de vida donde la gente dice, wow, ¿qué es esto? ¿No? Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado hablar del Gato Núñez, un hombre de aquí de Ciudad No, Juárez. Él tiene un testimonio tremendo porque la mamá mató al papá, él creció siempre en prisiones, desde niño estuvo en prisiones con su mamá, toda su familia drogadicta, todos murieron de adicciones. Y ese hombre Dios lo saca de la droga, es un hombre de aquí de Juárez y tiene albergue aquí en Chihuahua y en Torreón. Y ese hombre ahorita levanta niños de la calle olvidados y los lleva, oye, hay universitarios con él que recogió desde niños. Y hay madres de familia drogadictas que van y se los avientan allí en el centro. Y ese hombre, usted lo mira y usted dice, wow, ¿cómo Dios logró hacer esto con este hombre? Y ahora este hombre levantando niños con sus propios recursos, ¿eh? Con sus propios recursos los lleva desde la primaria hasta universidad. Ahorita tiene abogados, tiene ingenieros, o sea, gente que ahora le ayuda, que él los recogió desde niños. qué hermoso. Entonces, sí, no, es una labor extraordinaria. Entonces, ¿cómo una persona que viene de una vida tan trágica del mundo bajo logra todo esto, ¿no? A este nivel? Pues solamente Dios puede sacar a una Hadasa para convertirla en reina Esther. Solo Dios puede sacar a un pescador llamado Simón para convertirlo en el apóstol Pedro. Le cambió el nombre también, por eso le También. cambió el destino, carácter y personalidad. ¿Cómo puede agarrar a un Saulo de Tarso y llevarlo a ser el apóstol más grande que ha existido? Entonces, si vemos la vida de cada uno, cómo agarra a un hombre llamado Abraham, se llamaba Abraham y le cambia el nombre a Abraham y como Abraham lo convierte, lo saca de Mesopotamia donde había prostitución, de todo, había todo tipo de tranzas ahí, era como Tepito, pero lo saca de ahí y lo lleva y le cambia el nombre y lo lleva al desierto y en el desierto lo convierte en el patriarca más grande de la historia. Entonces, cuando Dios le cambia el nombre a uno, le cambia la personalidad, el carácter y su destino. Qué Sí. bonito ese mensaje, pastor. Y pues agradecerle el espacio. La verdad me siento muy honrado de tenerlo aquí como mi invitado, el que nos haya dado ese testimonio también, esa prueba de fuego, es una prueba de fuego, un proceso en el que una mente, un espíritu, un cuerpo inquebrantable, cuando tiene ese fe, ese cimiento bien arraigado de Cristo en su vida, pues está hablando ahorita conmigo, No, dándome pues ese lo único que testimonio. puedo decir es agradecer y decirte que la vida inquebrantable en cada uno de nosotros no depende de nosotros, sino de la semilla. Cristo es la semilla incorruptible. Y esa semilla incorruptible da como resultado una vida indestructible, dice la Biblia. Claro, Entonces la semilla es incorruptible. Cuando la semilla nos embaraza, lo que vamos a dar a luz es indestructible y toda esa competencia, todo lo que somos, se lo debemos a Dios. No se trata de nosotros, se trata de Él. claro. ¿Le gustaría agregar algo, pastor? No, nada más agradecerte por la oportunidad, agradecerle a todos los que están aquí en las cámaras y pues bueno, ojalá y no sea la primera y la última vez, Luis, estoy a tus órdenes y cuantas veces podamos sumarnos
para esta causa divina y que muchas personas que están buscando un cambio en su vida puedan encontrar una palabra y una dirección, lo haremos siempre con mucho gusto. Y el honor es mío, Luis. No, claro. Muchas gracias, pastor. Y bueno, les agradecemos mucho por sintonizar este episodio de nuestro podcast Doceavo Paso. Los esperamos como todas las semanas con un nuevo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.